Tomar la decisión de invertir todos tus ahorros y tu patrimonio a Estados Unidos y mudar tu familia de un país al otro no va a ser nada fácil. Ese miedo que sentís, la verdad es que en Interlink lo entendemos perfectamente porque básicamente es el patrimonio de toda una vida el que se está poniendo en juego. Entonces, lo que hicimos hoy fue agarrar las preguntas más frecuentes que nos hacen nuestra comunidad para poder responderlas y darte, aunque sea un grado más de certidumbre y claridad en este proceso. Si estás pensando en invertir o emigrar a Estados Unidos, te recomiendo que puedas suscribirte y activar la campanita para que no te pierdas ningún contenido de este canal. La pregunta más común que nos hacen, sobre todo si van por el lado de franquicias, es, bueno, básicamente cómo funciona este proceso para adquirir un negocio estando en México, en Argentina, en Colombia, donde sea que estés. Es un proceso largo, así que lo que vamos a hacer es dividirlo como en tres grandes etapas para que te puedas llevar un esquema mental un poco más claro. La primera cuestión importante es entender básicamente tu perfil. Cuando uno habla del perfil parece algo como muy genérico, pero lo que hay que entender es a nivel personal qué es lo que te funciona y a nivel profesional o a nivel, digo, a nivel más de proyecto general. A nivel personal, lo que hay que identificar es, para mí de las cosas más importantes, ¿qué rol vas a tener en esa franquicia? ¿Querés vender? ¿Querés administrar? ¿Querés proyectar? ¿Qué es lo que querés hacer? ¿Y qué es lo que te sale mejor naturalmente? Y además entender tu background, en qué estuviste trabajando, qué cosas no querés hacer, qué cosas querés delegar el día de mañana. Y ese perfil después, a nivel más proyecto, más industrias, hay que entender cuánto dinero querés invertir, con ese dinero, qué industrias podés adquirir, qué implicaciones tienen esas industrias. Por implicaciones se entiende, por ejemplo, necesito sacar licencia, a qué estado me voy, cuáles son los requisitos que hay que tener en cuenta, cuál es el punto de equilibrio, cuál es el flujo efectivo positivo, cuánto dinero se puede hacer con esta industria, ese dinero que se puede hacer, ¿me alcanza para mantener a mi familia? O sea, cuestiones a nivel más general de proyecto, no tanto a nivel de persona. Segundo punto importante, la selección. En base a todo lo que dije antes, hay que elegir franquicias que empaten con eso. Y además, si hay una cuestión migratoria, digo, por supuesto, la franquicia tiene que poder trabajar con aplicantes a visa C2 y tal, ¿no? Se eligen una serie de franquicias. ¿Cuántas? Realmente hasta que el cliente se sienta cómodo o que muchas veces el cliente quiere entender un poco más cómo funciona el mercado, cuáles son las opciones disponibles en ese mercado y quiere ver más opciones. Y hay clientes que quieren ver 5 opciones porque no se quieren abrumar y vamos con esas 5 opciones. Básicamente, esa es la segunda parte. Ahí hay una cuestión importante. Nosotros nos encargamos de hablar con las franquicias, ver si tienen lugar disponible donde se quieren ir, ver qué tan saturado está ese mercado, si hay posibilidad de expansión. Se las presentamos, las explicamos. Es mucha información, entonces gran parte de lo que hacemos es ir diagramando en cómo ir digeriendo esa información. Les enseñamos a leer documentos, digo, hay toda una cuestión importante ahí que se hace durante ese proceso de selección de la franquicia. Hay una cuestión clave para entender que es como la carga mental del proceso, de entender el paso que le sigue, cuándo hay que hablar con tal. Digo, queda de parte de Interlink. El cliente tiene que estar concentrado en analizar opciones y entender qué es lo que realmente le interesa. Y la tercera parte, o el tercer sector, sería como el acompañamiento integral y total en las etapas finales. ¿Cuáles son esas etapas finales? Hay tres grandes partes también. Número uno, la validación. O sea, nosotros te podemos presentar franquicias, pero necesitas hablar con esos franquiciados, o sea, con la gente. Si a vos te interesa la franquicia A, bueno, hay que hablar con personas, con inversionistas que adquirieron la franquicia A, ¿no? El segundo punto importante son los estudios de mercados. Acá hay que ser bien diligentes con este tema, sobre todo si no viviste en Estados Unidos o no conoces el lugar, o sea, no estuviste un año viviendo en el lugar en el cual querés ir a vivir, el estudio de mercado, la verdad es que te ayuda muchísimo a entender el panorama de ese lugar que desconoces. Y la tercera parte, que me parece fundamental, es un poco ser mediadores entre la franquicia y el potencial franquiciado. Entonces, ayudamos muchísimo a los clientes en las etapas finales, cuando le mandan los documentos, los FDDs. Si bien acá hay una aclaración importante, nosotros no somos abogados corporativos, por ende no podemos traducir específicamente lo que está diciendo el FDD, porque eso sería ilegal. Sí es verdad que los acompañamos durante toda esa etapa ya final del proceso de adquisición. La segunda pregunta que nos llega muchísimo, y la verdad es que también la recibimos mucho en el FIF en México, es: yo ya tengo una empresa, o ya tengo una idea, o ya tengo algo funcionando, un negocio funcionando en mi país, pero quiero llevarlo a Estados Unidos o quiero replicar esa idea en Estados Unidos, y si nosotros podemos ayudarlos. Ahí podemos ayudarlos en tres grandes partes. La primera, que es la conformación de la LLC o de la estructura jurídica en realidad, porque es un poco más amplio que la LLC.
Lo que nosotros hacemos ahí es aperturar esa LLC, darla de alta a nivel estatal, a nivel federal, y hay como toda una serie de documentos alrededor de la LLC. Así que es el DBA, son los manuales operativos, son los certificados de acciones, etcétera, etcétera. Segundo punto importante, podemos armar un plan de negocios. Ahí hay que definir bien si ese plan de negocios tiene, o sea, si el objetivo final es para atraer inversiones, para aplicar una visa de dos, o como un documento casi interno, como una guía, un paso a paso hacia dónde se tiene que dirigir la compañía. Pero sí podemos hacerlo, hace muchísimos años que los hacemos, así que no habría ningún inconveniente en esa parte. Y la tercera parte importante tiene que ver con la apertura de las cuentas bancarias, porque necesitas tener una LLC, pero digo, también necesitas tener una cuenta bancaria comercial en la cual poder operar en la diaria. La gran diferencia clave es que lo que nosotros hacemos es ponerte en contacto con bancos que te permitan aperturar esas cuentas bancarias, y lo importante es que no tenés que ir a Estados Unidos a como dar de alta esa firma, sino que lo puedes hacer directamente desde tu país de origen. La pregunta número 3, también que nos hacen un montón, es si sí o sí necesito irme a vivir a Estados Unidos o sí necesito aplicar una visa para tener un negocio o para adquirir una franquicia. La respuesta es no. Ahora, eso tiene una implicancia, que es alguien tiene que estar a cargo de ese negocio. O sea, si vos estás en México, en Colombia, en Chile, en Argentina, en España, en donde sea, y necesitas que haya un gerente que esté 40, 50 horas a la semana dentro de ese negocio, porque no dejan de ser inversiones activas. Entonces, necesitamos que alguien tenga trato con los proveedores, contrate a las personas, pague los impuestos, hable con el contador, se fije si el marketing está funcionando, analice los estados financieros, vea la estructura general de una compañía. Ahora, si vos, además de invertir, buscas emigrar a Estados Unidos, sí o sí tenés que sacar una visa que te permita invertir y trabajar en ese negocio. No puedes invertir, tener un negocio e ir a trabajar en ese negocio con una visa de turista. Y ahí aparece la famosa visa E2, que es una visa que utilizamos muchísimo y que suele ser una de las visas más sencillas si las comparamos con una EB5, una L1 o con algún otro tipo de visado que te permita hacer esto en Estados Unidos. La cuarta pregunta también, ¿cuánto tiempo tarda ese negocio o esa franquicia en estar operando y en empezar a generar ingresos? Ahí la respuesta se divide en dos grandes partes. La primera parte es un poco más como las reglas del juego, la parte técnica. Si vos te vas a un negocio de ingresos recurrentes, básicamente el punto de equilibrio está entre el mes número 9, más o menos, 6 9, y el cash flow positivo a partir del mes número 9, 12 para arriba. Si te me vas a modelos, franquicias o industrias donde sean de ventas nuevas, el punto de equilibrio suele estar en el mes número 3 y el cash flow positivo en el mes número 6. Paréntesis acá, no asocien rápido, bueno, malo, lento, no existe esa asociación como tal, cada uno tiene sus implicancias y hay que entender un poco más sobre eso. La segunda parte de la respuesta es, la verdad es que depende mucho del rol del dueño y de qué tan movido seas. Hay personas que también no tienen la urgencia económica de que llegue a un punto de equilibrio tan rápido y se toman un poco más de tiempo, y hay gente que naturalmente es más movida y hay gente también que hizo un buen proceso, está dentro de una franquicia o de un negocio que genuinamente le gusta, le interesa y que las skills que tiene y lo que sabe hacer, naturalmente tiene que hacerlo en su franquicia. Entonces, hay una conjunción de factores ahí que va a ayudar a que ese punto de equilibrio y ese cash flow positivo lleguen más rápido. La pregunta número 5. Necesito saber inglés y necesito experiencia previa. Con respecto a la experiencia previa, la verdad es que si te vas a una franquicia, no hace falta tener experiencia previa. No es que si sos arquitecto únicamente puedes adquirir una franquicia de arquitectura. La franquicia te va a capacitar, incluso aunque lo sepas, te va a capacitar como si nunca en tu vida hubieses estado dentro de esa industria, ¿sí? Sí es verdad que hay algunas áreas específicas o algunas industrias específicas. Por ejemplo, en franquicias de reclutamiento de personal te piden que tengas un background de ventas B2B, pero son como casos excepcionales. Con respecto al tema del idioma, si es necesario saber inglés, acá hay una cuestión importante que es, en mi opinión, y es un plus fundamental saber inglés. Hay varias cuestiones. La primera parte, yo puedo presentarte, o Interlink, alguien del equipo Interlink puede presentarte franquicias que no tengas que hablar en inglés en un primer momento, pero tiene ciertas limitancias. La primera es que claramente son las menos, y la segunda es que incluso aunque vos tengas tu franquicia y hables en español, después
probablemente cuando tengas que pagar impuestos o tengas que hacer algo vinculado a la generalidad de ese negocio, necesites hablar en inglés. Y la otra parte es que justamente, por más que después la franquicia esté en español, los contratos, las capacitaciones, los software, probablemente tus clientes más importantes, todo sea en inglés. Entonces, alguien de ese proyecto estaría muy bien si, aunque sea una persona, puede conversar en inglés. Y ahí también varias cosas. No importa, digo, no hace falta tener algún tipo como de certificado. A la franquicia no, nunca te van a preguntar eso. No pasa nada si tenés algún tipo de acento, es normal. Lo importante es poder tener un nivel de inglés conversacional en el que entiendas lo que te están diciendo y puedas hacerte explicar o entender lo que querés estar diciendo. Por ejemplo, es muy normal cuando vienen proyectos padre e hijo, con cada uno con su visa, que el hijo sepa hablar inglés, el padre no, y probablemente también el hijo tenga un poco más de tiempo y el padre un poco más de dinero para invertir. Suele ser de las cuestiones más normales. Ahí no pasa nada, digo, con que haya una persona, un socio que pueda hablar en inglés, estamos más que bien. Pregunta número 6, también de las cuestiones que más nos preguntan, es el tema del financiamiento. Si hay manera de financiarse con algún tipo de banco norteamericano. La respuesta es no. Si vas a aplicar a una visa E2, sobre todo si vas a aplicar a una visa E2, el dinero a invertir, el dinero que tiene que estar a riesgo para invertir no tiene que ser del banco norteamericano, tiene que ser tuyo o a lo sumo puede ser un préstamo del banco del país del cual sos nacional, ¿sí? Si por ejemplo sos mexicano, puedes sacar algún tipo de préstamo en algún banco de México y aplicar una visa de dos. Ahí hay una cuestión importante que es el abogado tiene que saberlo, el que te hace el plan de negocios también tienen que saberlo y tiene que armarse, digo, tiene que diagramarse estratégicamente. Si vos vas a invertir $120.000 y 95 son del banco, probablemente, digo, no funciona de esa manera. Puede ser una parte de esa inversión, pero no puede ser sustancialmente, o sea, la parte mayoritaria de esa inversión no puede provenir de un préstamo bancario de tu país de origen. Otra opción que algunos clientes utilizaron es utilizar un HELOC. En el caso de que tengan más dudas y preguntas con las partes de financiamiento, yo les recomiendo que nos dejen en los comentarios o que agenden una consulta porque sí es bastante específico a cada caso. Otra de las preguntas que suelen hacernos tiene que ver con el retorno de inversión, que es, bueno, ¿cuánto tiempo demora en cumplirse el ciclo de retorno de inversión? Acá siempre me gusta hacer como una contrapregunta que es, hay que achicar esas preguntas. Es como que yo pregunte, ¿cuánto tiempo es el retorno de inversión si quiero invertir en México? Bueno, ¿en qué parte de México? ¿En qué industria? ¿Cuánto va a ser el dinero que vas a invertir? ¿Cuánto? Digo, hay como que ir afinando esas preguntas. Lo que sí es importante mencionar son dos cosas. La primera es, no hay que generar falsas promesas. El primer año probablemente sea más de estabilización, de poder llegar a un punto de equilibrio, poder empezar a tener algún tipo de flujo de efectivo positivo, pero es muy improbable que el retorno de inversión se dé en ese primer año. Puede que exista, sí, pero es la excepción, no la norma. Entonces, el ROI suele darse entre el año número 2, 3, 4 para arriba. Segundo punto importante, un buen asesor de negocios, bueno, tiene que entender cuál es la adversidad del riesgo que tenés. Hay personas que son muy adversas al riesgo, entonces uno no puede presentarle una franquicia o una idea de negocios cuyo ROI sea en el año número 5, porque no tiene sentido para esa persona invertir en este tipo de proyectos, ¿sí? Entonces, cuando hablábamos del perfil, justamente una de las preguntas que hay que entender es, bueno, ¿qué tan adverso al riesgo sos? Eso se hace con exámenes psicométricos y tal. Pero sí es importante también, si tienen alguna idea puntual de franquicias, de industrias y tal, lo pueden dejar en los comentarios y nosotros podemos intentar responder un poco más puntual a esa pregunta. Nosotros sabemos que invertir en Estados Unidos va a ser un gran proyecto que vas a tener que traccionar y la verdad es que no hace falta que lo hagas ni solo, ni con incertidumbre, ni con miedo. En Interlink nos dedicamos a esto hace muchísimos años, sabemos cómo ayudarte, cómo encarar estos procesos, así que si tenés más dudas o más consultas, podés dejarlas en los comentarios, la verdad es que nos gusta un montón poder responderles y también si querés tener alguna consulta un poco más particular o específica a tu caso, podés agendar una llamada sin costo para conversar mucho mejor sobre tu proyecto.